A reading from the book of Judges. Lectura del libro de los jueces. The children of Israel, En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. abandoning the Lord, Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron irritando al Señor. because they had thus Abandonaron al Señor served Baal. y dieron culto a Baal y a The Astarte. anger of the Lord El flamed, Señor se encolerizó contra Israel. and he delivered them. Los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los He vendió allowed them to fall a los into the enemigos de alrededor, about, y los israelitas no podían resistirles. able to withstand. Whatever they En undertook todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, was in his warning, exactamente como Él les había dicho y jurado, declaring great distress. llegando así a una situación Even then desesperada. the Lord raised up judges Entonces el Señor to deliver them. hacía surgir jueces Power que los libraban de las bandas de salteadores, did not listen, pero ni a los jueces hacían caso, abandoned sino que se themselves. prostituían con otros dioses, dándoles culto, They were quick to desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres obedientes al Señor. to the commandments. No hacían como ellos cuando el But the Señor Lord raised up hacía surgir jueces. El Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, lo salvaba de sus enemigos, as long as the judge porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. of affliction Pero en under their cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, and do worse yendo than their ancestors, tras otros dioses, following other rindiéndoles gods in service adoración. and worship, No se apartaban evil practices, de sus maldades stubborn conduct. ni de su conducta obstinada. Verbum Domini. Remember us, O Lord, Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. they did not exterminate, No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. mingled with the nations. Emparentaron con los gentiles, imitando sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. They served their idols, Adoraron sus ídolos y cayeron en sus brazos. sacrificed E inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. They became defiled, Se marcharon con sus acciones, wanton in their se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Many times did he rescue ¿Cuántas veces los libró? they embittered Mas ellos, obstinados en su actitud, he had regard perecían por sus culpas. he heard their cry. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Blessed are the poor in spirit, Bienaventurados son los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
A young man approached En Jesus. aquel tiempo se acercó a Jesús Teacher, what good must y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. If you wish to enter, Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. he asked him. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesus replied, Jesús le contestó, no matarás, "Shall not commit no adultery, cometerás adulterio, shall not steal, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, you shall love your." y ama a tu prójimo como a ti mismo. The young man said to El him, muchacho le dijo, all of these I have, todo eso lo he cumplido, I still lack. ¿qué me falta? Jesus said to him, Jesús le contestó, you wish to be si perfect, quieres llegar hasta el final, sell vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, and you will have así treasure. tendrás un tesoro en el cielo. Then Y come, luego, follow vente me." conmigo. When the young man heard this, Al oír esto, el joven se fue triste for he had many possessions. porque era muy rico. Verbum Domini. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, que es el Señor, eternal word be. que su palabra eterna sea proclamada. 40 years ago, yesterday, Hace 40 años, el día de ayer, on August 15th, 19, el 15 de agosto de 1981, fueron pronunciadas estas palabras por la Madre María short distance from this Angélica, a poca distancia de esta capilla. of Jesus, En el nombre de Jesús, que es el Señor, his eternal que su palabra eterna sea proclamada. and with these words, she Y con estas palabras, ella, con la ayuda de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María, lanzó the largest lo que ahora es la red televisiva más grande del mundo, and ratings were never able católica. to earn for Mother Angelica. Los Main concern ratings y las cifras nunca fueron importantes para la Madre Angélica. Su preocupación principal fue la salvación de las almas. was Ustedes, yo, that was her main concern. esa era su preocupación principal. La vida eterna, el cielo, Seeing God face to face ver a Dios cara a cara. was her main thrust. Ese era su impulso principal para iniciar EWTN. She said, if this network were to Ella dijo, si esta red televisiva salvara una alma y solo una sola alma, lo valdría todo la pena. La divina providencia fue el modo de vida que ella vivía, que ella eligió vivir. Realmente se esforzó en vivir su vida en el momento presente. Ella creía que si nos esforzábamos en vivir así, entonces el Señor se presentaría. Si vivíamos en el presente, not in the past, no en el pasado not in the future. y no en el futuro, Those things are aunque hay cosas que son aplicables, would strive to live now, si nos esforzamos en vivir ahora, in the present moment. en el momento presente. Only moment that we Y have dice, el único momento que tenemos ahora mismo, that God comes to meet us que Dios viene a nuestro encuentro, ahora mismo, in this moment. en este momento. Mother was very attuned to what the Lord La madre era muy afín a lo que el Señor le pedía. meant that her life Esto nunca quiso decir que su vida fuera fácil. Se puede decir que la vida nunca fue fácil para ella. Ella siempre constant recuerda que el sufrimiento era su constante compañero. from the word cum. Compañero proviene de la palabra cum panis, partir You can't get pan con alguien. to somebody Y uno no puede acercarse más a alguien que cuando uno parte el pan con ellos. Alguien que ella conocía. suffering El sufrimiento wasn't just an abstract no era
solo una realidad abstracta acerca de la cual ella leyera en un libro, sino que el sufrimiento era algo muy personal para ella. adherence, not just to Adherencia personal, reality, but to a nuevamente, no una realidad abstracta, sino una persona, Jesucristo. this is who she would find Es a quien ella, es de donde ella encontraría significado, propósito, valor, realización, destino. for those of you who knew her well. Para aquellos de ustedes que la conocieron bien, era su fe inmutable y confianza en la divina providencia que dejó la impresión más profunda en las personas And I would dare say que la conocían. Y me atrevería yo a decir que incluso hasta hoy leaves that imprint aún deja esa huella on en aquellos de nosotros que aún la miramos por televisión, que la escuchamos en la radio, feel el like they are being radio escucha y el televidente as if they are the only person in the room. sentían que era la única persona a quien ella hablaba. Have watched her, I know A menudo watched her la hemos visto, sé que muchos de ustedes la han visto y han aprendido de sus palabras. word or a phrase that Puede ser una palabra o una frase que ustedes pensaban que iba dirigida solamente a ustedes, como si ustedes fuesen la única persona sobre la faz de la tierra, que ustedes hayan sido la única persona que importase. now surely that's the way the Por seguro, esa es la forma en que el Señor to us. nos mira y se comunica con nosotros. Somebody else to have Pero para particularly que otra persona tenga esto, en particular la Madre Angélica, es un carisma especial. communicate directly to Poder comunicarse directamente con un individuo, en especial and a través de la televisión y la radio. millions of miles away, people that Personas que están a see miles de millas de distancia, personas que ella nunca vería con sus ojos humanos, she would have an idea of who what she was pero ella tendría una idea de las personas a quienes estaba hablando. Ella siempre miraba hacia la cámara being y in para that ella studio and el simply estar en ese estudio, simplemente mirar la cámara, no se trataba de mirar un equipo, una máquina, that camera sino que cuando ella miraba esa cámara, ella envision se imaginaba directamente a las personas allá afuera, envision the person se imaginaba sitting at home, a las personas sentadas en sus casas, especially those who are in the comfort en especial aquellos que están en la comodidad de su propia sala, aquellos que están solitarios en hogares de ancianos, aquellos que quizás estén en agonía en hospitales. to you. She still Les does estaba hablando a ustedes y les sigue hablando a través de estas transmisiones grabadas. also in a very real way Y también de forma muy especial, the ella incarcerated, llevaba en su corazón a los encarcelados, a aquellos que estaban en prisión, a aquellos que estaban detrás trying to reform their life de los muros de una cárcel, aquellos que están tratando de that they did reformar sus vidas, conscientes que hicieron algo malo. for you. Ella tenía un mensaje para ustedes. For many people, Mother Angelica Para muchas personas, la Madre Angélica for the exact ofrecía las encouragement that they needed. mismas palabras, el ánimo exacto que necesitaban escuchar en el momento exacto que necesitaban oírlo. Hay innumerables historias de personas que aún viven hasta hoy Words that a causa de palabras que ellas dijo. and maybe even it wasn't words that Y puede que incluso no haya sido palabras, pueden haber sido gestos que ella ofreciera, a look into the camera simplemente una mirada hacia la cámara, that somebody mattered. que alguien importaba. Recuerdo haber visto un programa en vivo y había una jovencita que estaba angustiada About life. por la vida. And it was a very beautiful moment. Mother Fue un momento muy hermoso. La Madre Angélica sencillamente miró a la cámara y le dijo, cariño, yo seré tu madre. I'll be your mother. I will love Yo seré tu madre, yo te you. I amaré, will pray for you. yo rezaré por ti. Ella tenía ese don de ser capaz de comunicarse. In Mother Angelica, people encountered En la Madre Angélica la gente encontraba una mujer que no sencillamente les hablaba, them, but with them. sino que estaba con ellos. Somebody that was down, Alguien que estaba con ellos, that knew them, que los conocía, that knew their joy, que conocía sus alegrías, que conocía
su dolor, que conocía su sufrimiento, y ella estaba dispuesta a caminar con las personas. Años después de fundar EWTN, reflexionando sobre la obra del Señor, ella diría, Want to do something for the Lord? ¿quieres hacer algo por el Señor? Hazlo. Whatever you feel needs to be done, Lo que sientas que sea necesario hacer, a pesar que estés temblando de miedo, the first step. toma el primer paso. The grace comes with La that gracia proviene con ese primer paso step forward. y uno recibe la gracia cuando uno da ese primer paso. El tener miedo no es el problema, es no hacer nada cuando uno tiene miedo. Ese es el problema. She would say, you know what faith Ella diría, ¿saben qué? ¿Sabes lo que es la fe? ¿Quieren saber lo que es la fe? on the ground, La fe es tener un pie en el piso, un pie en el aire y un sentimiento de incomodidad en el estómago. precise dogmatic definition No es la definición dogmática precisa que utilizaríamos del catecismo acerca de la fe. faith is believing in La fe es creer en see aquellas cosas que no podemos ver y mucho más que eso, es una virtud. way of communicating Ella tenía esa forma de comunicarse con las personas, de comunicarles lo que es la fe verdaderamente, like rubber la fe road. en el camino. Faith is like one foot in the air, La fe es como tener un pie en el aire, un sentimiento de incomodidad en el estómago moving forward. y seguir hacia adelante. I'm positive that Mother Angelica Estoy seguro que la Madre Angélica no querría que yo ni ninguno de nosotros estuviésemos aquí citando sus palabras, I know that she would say pero sé que ella about Jesus. sencillamente querría que hablásemos acerca de Jesús. Era su deseo para todos nosotros, todos ustedes, Love him and to que serve lo conozcan y lo amen y lo sirvan, one day see de him manera que algún día lo puedan ver en la vida eterna, in eternity. para toda la eternidad. That was her all-consuming desire, Ese era su deseo, that you know the face of Jesus. que conozcan la faz de Jesús. Gospel account of the rich young El relato del Evangelio del hombre rico of the gospel. va directamente a la esencia del Evangelio. Perhaps La pregunta que le hace a Jesús quizás sea una de las preguntas más fundamentales que cualquiera de nosotros podemos hacer. to inherit eternal life. ¿Qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Said it is El essential Papa Juan Pablo II dijo que es una pregunta esencial e inevitable para la vida de cada hombre, pues se trata acerca del bien moral que debe realizarse para alcanzar la vida eterna. El joven moral good presiente que la conexión entre el bien moral y la realización de su destino eterno están ligados. and as with most questions Y como la mayoría de las preguntas con el Señor Jesús was presented, the Lord asked another que question. le hacían, el Señor hizo otra pregunta a cambio. Alguien le hacía una pregunta a él, el Señor hacía otra pregunta en contestación. Why do you ask about the good? ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Dice el Señor. ¿Por qué? El Señor buscaba una motivación más profunda. Se puede decir que incluso estaba avivando el fuego. Él quería quizás interrogarlo, Seek a deeper answer to his buscar una respuesta más profunda a su pregunta. ultimately Y al final, la respuesta a su pregunta in front of him. estaba sentada frente a él. The question. Aquel a quien él estaba dirigiendo la pregunta era Jesús. That's who he would ultimately find the answer in. Es en donde al final encontraría la respuesta. Gospel passage is El about pasaje del Evangelio se trata acerca de lo que más importa en la vida y en la eternidad. back with the question El joven, after asking the Lord the question about keeping the commandments. vuelve con una pregunta después de hacerle al Señor la pregunta acerca de cumplir los mandamientos. Y él le dice I lack. esto al Señor, ¿qué me falta? Perhaps this ¿Qué me falta aún? Quizás este joven sabía en lo más profundo que simplemente hacer lo bueno, simplemente cumplir los mandamientos not keeping morales no era suficiente. was not De cumplir los mandamientos no bastaba, que había algo más que solamente searching for cumplir that los mandamientos. Él estaba en búsqueda de esa paz final, that was missing. esa pieza de rompecabezas que faltaba en esta vida. Lord
Nuestro Señor answered the young man's question le responde la pregunta al joven acerca del bien que debe realizarse y luego le presenta al joven esa realización de todos sus deseos. go, Si quieres sell what you have and llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres follow me. y luego vente conmigo. That's the ultimate fulfillment of his desire. Esa es la realización final de su deseo, seguirlo. Christianity is not simply El cristianismo no se trata solo de una a checklist lista de of good reglas done, ni de even out of buenas obras que debe realizarse incluso por amor al Señor. our Lord is guiding this Nuestro Señor está guiando a este joven a lo que lo realizará en la vida. list of Lo commandments. bueno no es meramente una lista Our Lord is de presenting mandamientos. himself El Señor se está presentando a sí mismo como lo bueno. and it's a challenge to this young man. Y es un desafío para este joven adherirse a Él. El Señor básicamente está diciéndole, adhiérete a mí, obedéceme, Follow me. sígueme, Give up everything to follow me. deja todo para seguirme, Attached, no te apegues, even from good things, but attached, incluso a las cosas buenas, sino adhiérete a mí, totally attached to the Lord. And I promise you, adhiérete completamente al Señor y te prometo la vida eterna, dice Él. Angelica, Nuestra querida hermana Angélica seguiría throughout her life, este lema a lo largo de su vida. Ella with Jesus, amaba a la persona, a Jesús, y lo seguía a Él. not simply the good, Para ella no era meramente lo bueno que hacía o lograba, but it was about following. sino que se trataba de seguir a Jesucristo. Sure, she accomplished Seguro, ella logró muchas cosas buenas, many good deeds, muchas cosas buenas, but that was secondary. pero eso era secundario, siempre secundario. It was about following the Se Lord, trataba de seguir al Señor turn, teaching others y a su vez enseñar a los demás that they y may rezar por los demás in return. a que sigan al Señor a cambio. It was all about Jesus, knowing Se trataba siempre de Jesús, conocerlo y seguirlo y estar adherido a Él para que tengamos vida eterna in glory. y lo veamos para toda la eternidad en la gloria en la próxima vida a venir.